Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo cuando estés viendo este vídeo. Bienvenido, bienvenida al canal de Tony Robbins en español. Soy Íñigo Sáenz de Urturi y es un auténtico placer darte la bienvenida a esta nueva época, a este nuevo periodo de este canal, cuyo compromiso, cuyo objetivo es transmitir a todo el mundo latino las enseñanzas del gran Tony Robbins. Miguel Alberdi, el traductor al español para Tony Robbins a nivel mundial y creador de este canal, me ha invitado a formar parte de este bonito proyecto y para mí es un auténtico placer, es un auténtico honor poder trasladar a todo el mundo latino las enseñanzas del gran maestro Robbins. Llevo más de 22 años formándome con Robbins, concretamente desde el año 98, recopilando toda su información y aplicándola al mundo latino porque, como sabes, los latinos somos muy especiales y nos distinguimos bastante del mundo anglosajón. Por lo tanto, hay que adaptar las enseñanzas del maestro Robbins al mundo latino para sacarles el máximo jugo, el máximo rendimiento posible para nosotros. Y empezamos directamente con el poder de las palabras, así que aquí te dejo a Miguel Alberdi interpretando a Tony Robbins con el poder de las palabras y después vuelvo yo para ampliar esto, el conocimiento que tienes y poder aplicarlo directamente en tu vida. Nos vemos. Chao. El lenguaje es muy importante porque produce emociones. Si yo te dijera, estás equivocado, ¿cómo te sentirías? Y si te digo, no tienes razón, ¿cómo te sentirás? Y si te digo, estás mintiendo, ¿cómo te vas a sentir? Simplemente he cambiado una palabra y ha cambiado completamente tu bioquímica. Las palabras afectan a otras personas, eso lo sabemos, pero olvidamos que nos afectan a nosotros también, afectan nuestro estado emocional. Así que la gente me pregunta, ¿qué palabras tendría que utilizar? Utiliza cualquier palabra que te ayude. Puedes utilizar lenguaje intenso contigo mismo, o lenguaje suave, o lenguaje lúdico. Hemos de aprender cuáles son las palabras que nos boicotean. Muchas personas utilizan palabras que les hacen sentir muy mal. Por lo tanto, observa tu vocabulario transformacional. El vocabulario que transforma cómo te sientes y aprende qué palabras te empoderan y qué palabras te desempoderan. Cuando yo era joven, me echaron de casa, yo tenía unos 17 años, no tenía dónde ir y estaba siempre deprimido. Pero llegó un día en que dije, esa palabra se ha acabado, ya no está en mi vocabulario. Puedo estar triste, agobiado, enfadado, pero nunca deprimido. Porque cuando estaba deprimido no podía hacer nada y hasta ahora nunca me he descrito como deprimido. Y de verdad no me siento deprimido porque las palabras que conectas con tus experiencias se convierten en tus experiencias. Así que tienes que ser consciente de este hecho. Si hablas de estar enfadado siempre, pues estarás enfadado siempre. Pero si dices, bueno, esto es un pequeño inconveniente o no es mi preferencia, vamos a solucionarlo de otra forma. Es mucho más fácil todo. El lenguaje es una de las formas de transformar tu mente, de transformar tu cuerpo y de conseguir nuevos resultados. Es cambiar el estado, así que el estado lo vamos a cambiar ¿cómo? Cambiando nuestro cuerpo. No estoy diciendo que te conviertas en un Adonis o en una Adonis de gimnasio, no. Lo que estoy diciendo es que te cuides, que te quieras, que te ames. Mira, hubo un señor hace 2020 años, aproximadamente, con unas barbas y tal, que dijo, amar a los demás como a ti mismo. Y esto a la gente se le olvida, ¿sí? Porque hay gente que da mucho a los demás y no tiene nada para ellos y luego entra en depresión. Así que primero crece tú, quiérete a ti, comunícate bien contigo mismo, dite cosas bonitas a ti mismo, a ti misma, y después podremos decir cosas bonitas a los demás. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién se va a decir cosas bonitas esta tarde? ¿Quién? Yo quiero verlo. ¿Alguien se va a amar más hoy? Muy bien, esta es la idea. Ok, pues podemos seguir. ¿Qué más cambia nuestro estado para que podamos tener nuevas acciones que provoquen nuevos resultados? El lenguaje. El lenguaje es la clave del asunto este. Porque si yo me digo a mí, ay, qué sueño tengo, hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, pues no lo vas a hacer. Pero si tú te dices a ti mismo, ay, qué sueño tengo, pero qué bien me va a venir el ejercicio, ¿sí? Has dicho una verdad, que tienes sueño, y has dicho una verdad, que bien me va a venir el ejercicio, ¿sí? Entonces te has empoderado y has avanzado. La cuestión no está en engañarnos a nosotros, sino en jugar con nuestra psicología, porque es muy poderosa. ¿Veis? Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a dibujar aquí, a ver qué tal sale esto. Ahí está, ¿ok? Bueno, eso que veis ahí pretenden ser dos neuronas, ¿de acuerdo? No me pidáis que dibuje mejor las neuronas, esto es lo mejor que yo sé dibujar, ¿de acuerdo? Yo no he pasado por Bellas Artes, así que estos son dos neuronas, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un pensamiento?
aparte de una flor. ¿Qué es un pensamiento? Tú estás en una ducha, te estás duchando, y ¡pah! Y viene a tu cabeza algo que nunca has pensado en ello, que nunca se te había ocurrido, y es una idea brutal, genial, para lo que sea. ¿De dónde sale eso? O sea, porque si tú no lo has pensado antes, ¿quién ha venido y te ha tocado con la varita mágica? ¡Ping! Y de repente tú tienes una idea. ¿Qué es un pensamiento? Bueno, pues no lo sabíamos, pero desde el año 2014 sí lo sabemos. Y resulta que un pensamiento es una unión entre dos o más neuronas. Normalmente miles, pero bueno, para hacerlo de una forma simple, dos neuronas que no están conectadas, de repente se conectan. Y claro, ¿cómo se conectan dos neuronas? Porque en casa tenemos cables de cobre, ¿no? Pero aquí dentro, ¿cómo se conecta esto? Bueno, pues se conectan a través de una cadena de proteínas. Es decir, dos neuronas que no están conectadas, de repente se conectan a través de una cadena proteica. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que yo esa cadena proteica la puedo cortar, la puedo medir y la puedo pesar. Voy a repetir esto. Eso quiere decir que esa cadena de proteínas tú la puedes cortar, la puedes medir y la puedes pesar. Dicho de otra manera, todos los pensamientos que tú tienes se pueden cortar, se pueden medir y se pueden pesar. Antes no entendíamos eso que ponía por ahí de que así como un hombre piensa es. Hoy la ciencia ya lo ha corroborado. En base a los pensamientos que tenemos, construimos nuestras conexiones neurales. Y estas conexiones se están conectando y desconectando todo el día a una velocidad de vértigo. Esto es lo que se llama la conexión neural, ¿sí? la sinapsis que hay entre las neuronas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros sabemos esto? Pues que empiezas a vigilar las cosas. Porque resulta que cuando tú hablas, una pregunta interesante, ¿cuántas horas pasa el ser humano hablando consigo mismo? ¿Cuántas? Ponedme los dedos en la mano. ¿Cuántas horas pasa el ser humano hablando consigo mismo? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿4? ¿Cuántas? Y de mucha, 22. Bueno, aproximadamente unas 14 horas, ¿sí? 14 horas pasas tú hablando contigo mismo, contigo misma. La pregunta es, ¿qué diablos te dices a ti mismo, a ti misma durante 14 horas? Porque dependiendo de la calidad de esos pensamientos, van a ser la calidad de tus actos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a hablar contigo mismo y te pillas hablando contigo mismo, contigo misma, antes de pensar, o sea, antes de que tú sientes que estás hablando contigo, lo tienes que pensar. Antes de hablar con una persona, lo tienes que pensar. Antes de quejarte de la vida con tu mejor amiga, lo tienes que pensar. Antes de echar sapos y culebras por la boca, lo tienes que pensar. Estoy hablando de la gente normal. Ya sé que hay gente que habla sin pensar, ¿vale? Pero estos van aparte, ¿no? Estos van aparte. Pero lo normal es que tú tienes que pensar antes de hablar. Por lo tanto, antes de hablar, tienes que crear un camino neural. Y tenemos dos opciones. Una, que no exista, ¡boom!, se cree y tú hables de algo que te viene por inspiración divina, es lo que se llama canalización, que eso no es normal. O dos, tú ya tienes el camino hecho. Entonces, fíjate en esto. Si tú hablas de una idea que ya tienes hecha y la remarcas una vez y la remarcas otra vez y la remarcas otra vez, este camino neural, esa comunicación interna, se hace más gordo cada vez que tú lo repasas. Y pasamos de tener una idea a tener un concepto. Pero si seguimos pensando en esa idea, joder, es que no me sale nada bien, joder, es que no doy una, no consigo contactar con gente, soy malo haciendo esto, y me lo repito una y otra vez, ese concepto pasa a ser una creencia. ¿Me sigues? Y si te lo sigues repitiendo, esto se hace más gordo todavía, se hace una trenza tremenda neuronal, una trenza tremenda proteica, y se convierte en un valor rector de la persona. Este es el por qué los valores son tan importantes, pero los valores de verdad. Este es el por qué tienes que tener escrito tus valores como ser humano, porque en base a tus valores vas a tomar el 97% de tus acciones. Son los valores rectores. Y siempre vas a pasar por ese filtro antes de tomar una acción. Vas a pasar por ese filtro antes de llamar por teléfono. Vas a pasar por ese filtro antes de hablar con ninguna persona. Por lo tanto, si tú sigues repitiendo frases que no son empoderadoras, frases que no te llevan a ningún sitio, lo que estás es remarcando cada vez más estos caminos naturales. Pero fíjate lo que es la magia de la vida. Si tú dejas de decir esas frases, esos caminos neurales no se van a borrar, se quedan ahí.
pero dejan de recibir descargas eléctricas, con lo tanto dejan de recibir pensamientos, dejan de generar pensamientos. Y entonces podemos generar pensamientos distintos neurales. Y puedo pensar que qué día más maravilloso hace hoy que estén cayendo chustos de punta. O fíjate qué bien que tengo este coche que es súper pequeñito, que solo alcanza los 200 por hora, o los 125, o los 90 por hora, me da igual, ¿de acuerdo? Pero qué bonito que es. Entonces, bueno, pues tú te puedes centrar en lo que tú quieras, porque en base a tu lenguaje interno, en base a tu comunicación interna, como tienes que pensar todo lo que vas a decir dentro de ti mismo y todo lo que les vas a decir a los demás, vas a generar unos nuevos enlaces neurales. Esto se llama neuroplasticidad. Es algo que seguramente habréis leído sobre ello, o quizás os suena. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene tu cerebro de crecer y de crecer, conectarse y desconectarse, dependiendo incluso de nuestra voluntad. Y esta es la gran lectura que tenemos que hacer, porque yo puedo decidir cómo me despierto cada día. Yo puedo decidir si cada día me despierto diciendo, ¡ay! Otro día más, vamos a ver qué pasa hoy. O puedo levantarme haciendo un ejercicio en el cual, yo lo hago con mi mujer todos los días, nos sentamos en la cama y nada más sentarnos en la cama hacemos lo siguiente. Atención, fijaros bien, esto es súper complicado. Esto solo lo puede hacer ella que es economista y yo que soy medio ingeniero. Si no eres así, no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, estad muy atentos. Lo que hacemos es lo siguiente, ¿va? Vamos allá. Hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. 3 veces. Hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. Importante, la fisiología, es muy importante la fisiología, ¿vale? 3 palmadas, ¡pam, pam, pam! Con energía, con poder. Segundo, mirar hacia arriba, elevar los brazos hacia arriba y decir, hoy es, no será, no, hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. ¿Que no te gusta consecuciones? Pues pones, hoy es un gran día lleno de logros y realizaciones. ¿Que no te gustan realizaciones? Lo haces como mi amigo de Bilbao. Hoy es un día de puta madre, ¿vale? Pues también funciona. También funciona, ¿ok? Lo importante es que te levantes con energía. Así que ahora viene aquí el reto, vamos a ensayar esto. Quiero veros a todos ahí en el vídeo, ¿de acuerdo? A ver cómo lo hacéis. 3 palmadas, miramos hacia arriba, elevamos las manos y decimos, hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. Y vamos a hacer 3 veces, ¿sí? ¿Listos? ¿Listas? Dejad el boli y vamos allá. ¡Va! Hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. ¡Otra vez! ¡Venga, va! Hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. ¡Otra vez! ¡Venga! Hoy es un gran día lleno de logros y consecuciones. Sí, señor, date un aplauso. ¡Oye!